El calor del verano madrileño golpeaba con fuerza las ventanas del Palacio de Justicia en la calle General Castaños. Sin embargo, dentro del despacho de Isabel Torres, magistrada jueza de la Audiencia Provincial de Madrid, reinaba un silencio fresco y solemne, ajeno a la canícula de la ciudad. Sobre su imponente escritorio de caoba, una montaña de expedientes esperaba su escrutinio, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor denso y antiguo del papel y los códigos legales que forraban las paredes. Isabel pasaba las páginas de un sumario con el mismo cuidado metódico con el que empuñaba el mazo en la sala. Cada frase, cada palabra podía alterar el curso de una vida, y ella las trataba con el peso y el respeto que merecían, como si fueran parte de su propia carne. En ese momento su asistente entró con sigilo, depositando un fajo de correspondencia sobre la mesa. En su mayoría eran notificaciones judiciales y documentos oficiales. La mirada de Isabel se deslizó sobre ellos con indiferencia, hasta que sus dedos se detuvieron sobre un sobre de un delicado color rosa pálido. Unas letras doradas y caligrafiadas anunciaban: invitación a la reunión de la 27 promoción del Instituto San Isidro. 30 años. Una cifra que creía haber enterrado en lo más profundo de su memoria resurgió de repente, oprimiéndole el corazón con un peso inesperado. La yema de sus dedos tembló ligeramente al abrir el sobre. Dentro, junto a una tarjeta de diseño recargado, figuraba la lista del comité organizador. Y entre esos nombres inevitablemente encontró el que llevaba 3 décadas tratando de olvidar: Sofía Vargas. Un nombre imposible de borrar, el nombre que había teñido su adolescencia con la tinta indeleble de la humillación. Como un relámpago, el paisaje de hace 30 años se desplegó ante sus ojos en un panorama vívido y doloroso. Un piso minúsculo en Vallecas con goteras en el techo, un padre ahogado en el alcohol y la violencia, y la tos débil y persistente de una madre enferma. La pobreza extrema era un grillete que aprisionaba el cuerpo menudo de la joven Isabel. Cada mañana, al atarse los cordones de unas zapatillas viejas, con los talones completamente desgastados, sentía que cargaba sobre sus hombros todo el peso del mundo. El instituto era otro campo de batalla. Y para el grupo liderado por Sofía Vargas, Isabel era la presa más fácil, el blanco perfecto. «Anda, Isabel, otra vez con la misma ropa de ayer», decía Sofía con una sonrisa venenosa. «Claro, no tendrás ni tiempo para hacer la colada. ¿Sabes que hueles a cerrado? A pobreza». Sus burlas y su desprecio eran cuchillas afiladas que desollaban la autoestima de la joven Isabel. Los días que no podía pagar el comedor, Sofía hacía alarde de su opulento bocadillo gourmet, riéndose a carcajadas mientras Isabel se escapaba al baño para llenar el estómago con agua del grifo y tragarse las lágrimas. La pobreza no es un crimen, se repetía a sí misma cientos de veces, pero el mundo parecía tratarla como si hubiera cometido el peor de los delitos. «Señoría, ¿ocurre algo?», la voz de un funcionario a su lado la devolvió bruscamente a la realidad. Isabel esbozó una sonrisa tenue, casi imperceptible. «No es nada», murmuró y deslizó la invitación en el cajón más profundo de su escritorio, como si quisiera encerrar con ella a los fantasmas del pasado. Pero una vez invocados, esos espectros no se dejan confinar tan fácilmente. Esa noche, al salir del juzgado, condujo sin rumbo fijo hasta el Parque del Retiro. Contemplando el reflejo fragmentado de las luces de la ciudad sobre la superficie oscura del estanque, recordó a la joven que fue 30 años atrás. Una joven cuya única arma era una determinación feroz. «Triunfaré. Escaparé de esta miseria asfixiante y miraré desde arriba a todos los que me han pisoteado». Esa promesa, ese juramento silencioso, había sido el combustible que la había mantenido en pie hasta hoy. Y finalmente lo había conseguido. Había ascendido a uno de los puestos más respetados del Poder Judicial español. Se había convertido en la persona que impartía justicia en nombre de la ley, una posición que nadie podía ignorar. Entonces, ¿por qué una simple invitación a una reunión de antiguos alumnos la desestabilizaba de esa manera? Ella ya no era la Isabel de entonces. Pero aquella carta rosa, prisionera en su cajón, actuaba como una caja de Pandora, liberando todos los recuerdos dolorosos que había reprimido con tanto esfuerzo. El ático de lujo en el barrio de Chamberí, con sus enormes ventanales que enmarcaban el horizonte de Madrid como una joya brillante, estaba inusualmente silencioso. Su marido Javier, un reputado abogado, estaba de viaje por trabajo. Isabel, envuelta en la suavidad de un pijama de seda,
yacía en la cama, pero el sueño se le escapaba. La invitación, que había sacado del cajón al llegar a casa, reposaba en la mesilla de noche, su silueta visible incluso en la penumbra, atrayendo su mirada como un imán. Al cerrar los ojos, los recuerdos que tanto deseaba olvidar volvieron con una nitidez insoportable. Era el día de la graduación. Mientras todos reían y celebraban el comienzo de una nueva etapa, Isabel estaba sola en un rincón del aula, mirando por la ventana. No tenía a nadie a quien pasarle su viejo uniforme, ni un solo amigo con quien hacerse una foto. Fue entonces cuando Sofía y su séquito se acercaron. «Isabel, ¿tú vas a ir a la universidad?» «Bueno, con mis notas yo podría ir a donde quisiera, pero, ¿tú tienes dinero para la matrícula?» La voz de Sofía era como veneno recubierto de miel. Isabel apretó los puños en lugar de responder. «No te preocupes. A la gente como tú el Estado se lo paga todo. Gracias a personas como mis padres, que pagan sus impuestos, tú puedes estudiar. Deberías estar agradecida». «Agradecida». Esa palabra se le clavó en el pecho como un puñal. En medio de sus risas, Isabel tuvo que reprimir con todas sus fuerzas el impulso de arrugar el diploma y tirárselo a la cara. Desde aquel día, sus años de instituto se convirtieron en una mancha, un recuerdo que deseaba borrar de su biografía. Se levantó de la cama y fue a su biblioteca personal. Las paredes, cubiertas de volúmenes de derecho, eran el testimonio del camino que había recorrido. Durante los años de preparación de las oposiciones a la judicatura, sobrevivía con 4 horas de sueño y fideos instantáneos en una habitación minúscula y húmeda. Pero nunca, ni por un instante, pensó en rendirse. No podía permitírselo. No tenía un lugar al que regresar. Para ella, el éxito no era una opción, era una cuestión de supervivencia. Isabel tomó un viejo portarretratos de una estantería. Era una foto del día de su nombramiento como jueza, en la que lucía la única herencia de su difunta madre, un sencillo anillo de plata. En la foto, la mirada de la joven Isabel revelaba una mezcla de determinación y un miedo profundo al mundo. Era como si esa mirada le preguntara ahora, ¿de verdad te has hecho más fuerte? ¿Puedes, por fin, enfrentarte a sus burlas con dignidad? Ir a esa reunión significaba enfrentarse cara a cara, después de 30 años, con la joven que fue. El deseo de plantarse ante ellos como la exitosa jueza Isabel Torres, de restregarle su triunfo, pugnaba por salir. Pero al mismo tiempo, el miedo a verse de nuevo bajo sus miradas despectivas le atenazaba los pies. ¿Habrían cambiado? ¿O seguirían juzgando a las personas por la marca de su ropa y su cuenta corriente? Isabel suspiró profundamente. Quizás esto no era una venganza contra ellos, sino una prueba para sí misma. Una forma de comprobar si había superado por completo las heridas del pasado, si de verdad había alcanzado esa fortaleza interior que tanto anhelaba. Tomó una decisión. Iré. Iré y veré qué nos ha dejado el tiempo a ellos. Y qué me ha dejado a mí. La mañana del sábado, Isabel se encontró con su mejor amiga, la abogada Elena García, en una tranquila cafetería de Malasaña. Elena, a quien conoció en un breve paso por un bufete antes de ingresar en la carrera judicial, era la única persona que conocía su pasado y su dolor. ¿Así que has decidido ir a la reunión?, preguntó Elena, apartando la espuma de su capuchino mientras la luz del sol inundaba el local. Isabel asintió en silencio. ¿No tienes miedo? Podrían volver a hacerte daño. Esa tal Sofía seguro que no ha cambiado ni un ápice. Ante la preocupación de su amiga, Isabel sonrió con amargura. Tengo pánico. Anoche no pegué ojo. Pero extrañamente siento que tengo que ir. Es como una tarea pendiente que he ido posponiendo demasiado tiempo. Isabel le confesó sus tribulaciones de los últimos días, el deseo infantil de mostrar su éxito, el miedo a ser herida de nuevo y, en el fondo de todo, la necesidad de abrazar y consolar a la joven que fue. Elena, tras escucharla atentamente, le cogió la mano con calidez. Isabel, esto no es una venganza. Es la última pieza del puzzle para completarte a ti misma. Ya eres una persona increíblemente fuerte y maravillosa, pero en tu corazón, esa chica de 18 años sigue llorando. La única persona que puede cogerla de la mano y decirle tranquila, lo hemos hecho muy bien, eres tú.
Elena continuó, no te digo que vayas allí a repartir tarjetas de visita. Simplemente ve y existe. Sé tú misma. Con una confianza tranquila pero firme. Que tu sola presencia sea el mensaje. Demuéstrales con tu vida que la pobreza no es una vergüenza, y la riqueza no es una virtud. Que el valor de una persona reside en otro lugar. Las palabras sinceras de su amiga disiparon la niebla que enturbiaba la mente de Isabel. Era cierto. No era una batalla. Era un acto de afirmación. No para aplastar a nadie, sino para erguirse completamente sobre sus propios pies. Gracias, Elena. Me has dado el valor que necesitaba. Elena sonrió ampliamente. Con una condición. Cuando acabe la reunión, me llamas la primera y me lo cuentas todo con pelos y señales. Estaré esperando con las palomitas preparadas. Las dos se echaron a reír. Una calidez reconfortante se extendió por el corazón de Isabel. Ya no estaba sola. Tenía una amiga que comprendía su dolor y apoyaba su valentía. Y eso en sí mismo ya era la mitad de la victoria. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, la ansiedad de Isabel volvía a crecer. ¿Qué ropa debía llevar? Un dilema superficial que sin embargo la consumía. Si iba demasiado llamativa, parecería una nueva rica presuntuosa. Si iba demasiado sencilla, podrían volver a menospreciarla. Tras días de indecisión, recordó las palabras de Elena, una confianza tranquila pero firme. El fin de semana, Isabel se dirigió a la Milla de Oro, el corazón del lujo madrileño. Normalmente no le prestaba demasiada atención a su vestuario, bajo la toga, unos cuantos trajes sastre discretos eran más que suficientes. Pero hoy era diferente. No era una simple compra, era un ritual. Estaba eligiendo la armadura para enfrentarse a su pasado después de 30 años. Pasó de largo por los escaparates ostentosos de las grandes marcas internacionales y entró en la boutique de un diseñador español conocido por su elegancia atemporal. Sus ojos se posaron en una blusa de seda de un azul marino profundo y unos pantalones anchos del mismo tono. Un conjunto que no gritaba lujo pero cuya calidad excepcional en el tejido y el corte perfecto hablaban por sí solos. Era como ella misma, una manifestación de fortaleza y elegancia interior que no necesitaba adornos. Al mirarse en el espejo vio una imagen de sí misma que le resultó desconocida y a la vez profundamente satisfactoria. Ya no estaba la adolescente encorvada por la vergüenza de la pobreza. En su lugar, había una mujer inteligente y sofisticada que había forjado su propio destino. Completó el conjunto con un collar sencillo y unos pendientes con un pequeño brillante engastado. Serían su amuleto como el viejo anillo de su madre, un recordatorio de su fuerza. La dependienta, admirada por su elección, no escatimó en halagos. Le queda espectacular, señora. Parece hecho a medida para usted. Derrocha elegancia. Isabel sonrió levemente y entregó su tarjeta de crédito. Una compra de varios cientos de euros ya no era un problema para ella. Pero su atención no estaba en el precio, sino en el significado simbólico de esa ropa. No era una ostentación de riqueza, sino una expresión de respeto hacia sí misma. Un regalo para la niña herida del pasado y para la mujer en la que se había convertido. Al llegar a casa, colgó el conjunto en su armario con sumo cuidado. Solo con mirarlo sintió que su ánimo se calmaba y se fortalecía. La armadura estaba lista. Solo faltaba el coraje para marchar al campo de batalla. Miró por la ventana y respiró hondo. 30 largos años. Se había vuelto lo suficientemente fuerte. Esta vez ninguna flecha podría atravesar su corazón. El día de la reunión, frente a un lujoso hotel en el barrio de Salamanca, Isabel llegó un poco antes de la hora y se tomó un momento en el coche para serenarse. El corazón le latía un poco más rápido de lo normal. Era una tensión diferente a la que sentía al entrar en una sala de vistas. Tranquila, Isabel Torres. Ya no tienes 18 años, se dijo a sí misma. Salió del coche y entró en el vestíbulo del hotel. En la entrada del salón de eventos un cartel anunciaba, 27 promoción del Instituto San Isidro. Tras recoger su identificador en la mesa de recepción, dudó un instante antes de entrar.
De repente fue como si hubiera viajado 30 años atrás en el tiempo, como si estuviera entrando de nuevo en el patio del instituto. El murmullo constante, las risas agudas aquí y allá, y las miradas sutiles que se evaluaban mutuamente. Todo era extrañamente familiar. Oye. ¿No eres Isabel? ¿Isabel Torres? Alguien la había reconocido. Era el rostro vago de una compañera con la que apenas había cruzado unas palabras en el pasado. Sí, eres tú. Madre mía, estás irreconocible. ¡Qué guapa! ¿A qué te dedicas? Antes de que pudiera terminar la pregunta, otras se arremolinaron a su alrededor, lanzando el mismo tipo de preguntas. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Dónde vives? Isabel sonrió con cierta incomodidad y respondió de forma escueta. No quería revelar su profesión todavía. Soy funcionaria, dijo vagamente. El interés se desvaneció tan rápido como había surgido y se dirigieron a otro grupo. El salón ya estaba dividido en jerarquías y grupos invisibles. Las que vivían en las mejores zonas de Madrid, las que tenían maridos médicos o abogados, las que presumían de los colegios de élite de sus hijos. Ellas monopolizaban la conversación. Sus temas giraban en torno al dinero, el estatus social y los logros de sus vástagos. Era como una continuación de la competición de 30 años atrás sobre quién llevaba la ropa más bonita o vivía en la casa más grande. Isabel, sin encontrar un lugar en ninguno de esos círculos, se quedó sola con una copa de cava en la mano, observando la escena. Una familiar sensación de aislamiento comenzó a invadirla. Sentada ya en una mesa, Isabel observó a su alrededor. Los rostros habían cambiado, pero en las voces, en los gestos, en las risas, aún se adivinaba a las adolescentes de antaño. Algunas llevaban grabadas en la cara las marcas de una vida dura, otras, gracias a costosos tratamientos, se aferraban a una juventud artificial. Mira, esa es María. En el instituto no daba un palo al agua, pero se casó bien y ahora vive como una reina. Y aquella, la madre de Javier. Desde que su hijo entró en medicina, no pisa el suelo. Los susurros que llegaban de todas partes eran como pequeñas espinas flotando en el aire. Habían pasado 30 años, pero la costumbre de juzgar la vida de los demás no había cambiado en absoluto. Isabel sintió con fuerza que aquel no era su lugar. Un atisbo de arrepentimiento por haber venido comenzó a asomar. Fue entonces cuando alguien le tocó el hombro. Se giró y vio a Lucía Moreno, la delegada de su clase. No era tan llamativa como otras, pero su rostro transmitía una serenidad amable. «Eres Isabel, ¿verdad? Gracias por venir. La verdad es que yo misma dudé mucho en hacerlo». Lucía parecía genuinamente contenta de verla. «¿Te acuerdas? Una vez, en clase de literatura, recité un poema. Todos se dormían, pero a ti te emocionó tanto que me escribiste una nota». Era un recuerdo que Isabel había olvidado por completo. Las palabras de Lucía encendieron una pequeña llama de calidez en su interior. No todos la habían despreciado. Había existido una voz amable que había sabido ver más allá. Sí, me acuerdo. Gracias por aquello, significó mucho para mí. Las dos charlaron brevemente sobre recuerdos triviales. Lucía era ama de casa y en su rostro se reflejaba la paz de alguien satisfecho con su vida. Esa breve conversación fue un pequeño bálsamo para Isabel. Pero la paz duró poco. La puerta del salón se abrió de par en par y una figura que acaparó todas las miradas hizo su entrada. Con un ruido ostentoso apareció Sofía Vargas. Cubierta de pies a cabeza con las últimas novedades de las marcas de lujo, entró pavoneándose como si estuviera en una pasarela. A su alrededor, como abejas a la miel, se congregaron las mismas que la seguían en el instituto. Sofía, estás igual. Sigues guapísima. Ese bolso es de la nueva colección, ¿verdad? Solo tú podías tenerlo. Sofía, acostumbrada a ser el centro de atención, saludaba a la multitud como una reina. Su voz, ahora y entonces, era estridente y dominante. Isabel instintivamente se encogió en su asiento. 30 años después, la presencia de Sofía seguía siendo abrumadoramente intimidante.
Sofía recorrió las mesas con la mirada, identificando a sus antiguas compañeras, hasta que sus ojos se posaron en Isabel, sentada en una mesa en la esquina. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Como un depredador que ha localizado a su presa, se dirigió sin vacilar hacia ella. El taconeo de sus zapatos de aguja sonaba como martillazos en el corazón de Isabel. Quiso huir, pero ya era demasiado tarde. No había escapatoria. Pero bueno. ¿A quién tenemos aquí? Si es Isabel Torres. Sofía fingió una sorpresa exagerada al plantarse frente a ella. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, un escrutinio descarado y tasador. Has mejorado, ¿eh? Te has convertido en una persona decente. Al menos tienes aspecto de persona. Aspecto de persona. Esa frase heló la sangre de Isabel. Era el mismo tono despectivo de siempre, sin un ápice de cambio. Oyó las risitas de algunas compañeras cercanas, las mismas risas que escuchaba en los pasillos del instituto. Isabel, en lugar de responder, la miró fijamente. Vio las finas arrugas alrededor de sus ojos que ni el maquillaje más caro podía ocultar, y una mirada codiciosa. Esta mujer no ha aprendido nada en 30 años, pensó. Gracias. Me lo tomaré como un cumplido. Tú también sigues igual, respondió Isabel, esforzándose por mantener la calma. Sin embargo, notó un ligero temblor en su propia voz. A Sofía no le gustó su respuesta serena y frunció el ceño. Igual que tú. ¿Te crees que estamos al mismo nivel? Yo me casé bien y vivo a todo lujo en La Moraleja. ¿Y tú qué haces? No seguirás viviendo en aquel cuchitril, ¿verdad? Cuchitril. La palabra volvió a herirla, removiendo el pasado que tanto se había esforzado por enterrar. La crueldad de Sofía la indignaba, pero se contuvo. Perder los estribos ahora sería caer en su juego. No, ahora vivo en una buena casa. Gracias por preocuparte. La respuesta tranquila de Isabel pareció envalentonar aún más a Sofía, como si la interpretara como una señal de sumisión. Arrastró una silla y se sentó a su lado de forma ostentosa. Era la señal inequívoca de que el ataque no había hecho más que empezar. La cena comenzó y el ambiente de la reunión se fue animando. Sin embargo, alrededor de la mesa de Isabel, el aire era gélido. Sofía, deliberadamente, dirigía todas las conversaciones hacia su riqueza y las proezas de su marido. Mi marido acaba de ascender a fiscal jefe. Está tan ocupado. Hoy mismo llega tarde porque está con un caso muy importante. La gente que mueve los hilos de este país pasa por sus manos, presumía mientras hacía girar el vino en su copa. Las demás asentían con envidia. ¡Qué pasada! ¡Qué hombre tan importante! Sofía disfrutaba de la adulación y miraba de reojo a Isabel. ¿Y tú a qué te dedicabas? Creo que antes no me lo dijiste. ¿O es que te da vergüenza tu trabajo? De nuevo, la flecha apuntaba a Isabel. Todas las miradas se centraron en ella. Isabel dejó el tenedor y miró a Sofía directamente a los ojos. Trabajo en una pequeña empresa. Ah, ya veo. Bueno, una chica tan tenaz como tú seguro que se las arregla para ganarse la vida. Oye, si alguna vez tienes algún problema legal o te metes en un lío, llámame. Le diré a mi marido que te eche una mano. Tener una amiga con un marido fiscal es un seguro de vida, ¿a que sí, chicas? Sofía la humillaba abiertamente buscando la complicidad de las demás. Para ella, Isabel seguía siendo la misma pobretona insignificante, una herramienta para reafirmar su propia superioridad. Interpretó el silencio de Isabel como una derrota y se envalentonó aún más, llegando a criticar su ropa. Oye, Isabel, ¿de qué marca es eso que llevas? No es nada conocido, ¿verdad? Se nota que has intentado arreglarte, pero te queda raro. Para tener clase de verdad hay que llevar marcas de lujo. Si quieres, un día te llevo de compras. Lo digo por pena, de verdad, por pura pena. Las palabras ofensivas caían una tras otra. Isabel apretó los labios con fuerza. La rabia le subía por el cuerpo, pero al mismo tiempo sentía una extraña calma. Le daba lástima.
Qué triste debía ser necesitar rebajar a los demás para sentirse alguien. Qué vacío y qué inseguridad debía esconderse bajo esa coraza de lujo. Cuando las burlas de Sofía alcanzaron su punto álgido, Isabel decidió que ya era suficiente. Lo haría por ella misma, pero también por Sofía y por todas las demás que presenciaban la escena en silencio. Se limpió los labios con la servilleta, enderezó la espalda y, con una voz baja pero firme, habló. Sofía. Su voz no tembló. La mesa, que hasta entonces era un murmullo, enmudeció. Tienes razón, continuó Isabel, su tono era tranquilo y mesurado. En el instituto era muy pobre. Llevaba la misma ropa todos los días y a veces solo bebía agua para no pasar hambre. Me sentía avergonzada, quería morirme. Isabel reconoció su pasado sin tapujos. Sofía, desconcertada por su reacción, intentó burlarse de nuevo. ¿Y ahora qué? ¿Vas de pobrecita para dar pena? No, la cortó Isabel con firmeza. Déjame terminar. La pobreza fue dura y dolorosa, pero no fue culpa mía. Yo no elegí nacer en esa familia. Del mismo modo que tú no hiciste nada para nacer en una familia rica. Eran solo nuestros puntos de partida. La voz de Isabel se volvía más sólida con cada palabra. Todas las miradas del salón estaban fijas en ellas. Lo que de verdad importa es qué vida ha construido cada una desde ese punto de partida, en qué tipo de persona nos hemos convertido. Tú hace 30 años y ahora, sigues juzgando y menospreciando a la gente por lo que tienen. Pero yo no elegí ese camino. Yo he luchado sin descanso para ser dueña de mi vida y para defender a personas que, como yo, sufrieron injusticias. La mirada de Isabel era inquebrantable. Frente a ella, las marcas de lujo y la actitud arrogante de Sofía parecían marchitarse. Tener dinero y posición está muy bien, Sofía. Pero eso no te da derecho a humillar a nadie. La verdadera fortaleza no viene de la riqueza o el estatus. Viene de la capacidad de mantener la dignidad humana en cualquier circunstancia y de tratar a los demás con respeto. Cuando Isabel terminó de hablar, un pesado silencio se instaló en la mesa. Nadie se atrevió a decir nada. Sus palabras no solo iban dirigidas a Sofía, sino que habían resonado en la conciencia de todas las presentes. Fue la risa estridente de Sofía la que rompió el silencio. Tratando de ignorar el impacto de las palabras de Isabel, intentó recuperar el control. ¡Ja! ¡Qué aburrida y estirada sigues siendo, Isabel! Parecía el discurso de fin de curso. Si tan lista eres, deberías haber llegado a algo en la vida, ¿no? Dices que trabajas en una empresucha y hablas como si fueras una filósofa. Sofía intentó desestimar el discurso de Isabel como el resentimiento de una fracasada. Se giró hacia las demás, exagerando sus gestos. ¿La habéis oído, chicas? Fue pobre pero muy digna. Deberíamos darle un aplauso. Pero esta vez, nadie secundó su burla. Las demás, visiblemente incómodas, desviaron la mirada. Al ver que el ambiente se enfriaba, Sofía se puso nerviosa. Bueno, dejemos los discursos aburridos. A mi marido me acaba de escribir, ya casi está aquí. Id preparándoos para ver cómo es uno de los mejores fiscales de España. Es alguien con quien vosotras jamás podríais ni cruzar una palabra. Desesperada, cambió de tema, usando a su marido como escudo para reafirmar su autoridad. Era su última carta. Isabel la observó en silencio. Su patético intento final le producía una profunda lástima. Justo cuando servían el postre, la puerta del salón se abrió de nuevo. Entró un hombre de mediana edad, de aspecto impecable. Su mirada penetrante y su porte firme delataban a una persona acostumbrada al poder. Sofía se levantó de un salto, radiante. Cariño, aquí. Todas las miradas se volvieron hacia él. Era Mateo Rivas, el fiscal jefe del que tanto había presumido su mujer. Mateo saludó a su esposa con un gesto y luego asintió cortésmente a las demás. Su mirada recorrió la mesa de forma natural, hasta que se posó en Isabel, sentada tranquilamente al final. En ese instante su rostro se petrificó. La expresión de Mateo Rivas fue más allá de la sorpresa. Era una mezcla de asombro, respeto y una profunda turbación.
Ignorando por completo a su esposa, caminó con paso decidido directamente hacia Isabel. Y entonces, ante el estupor general, ocurrió lo impensable. Mateo Rivas, un hombre en la cúspide de la élite judicial de España, se inclinó profundamente ante Isabel, un gesto de máximo respeto. Magistrada Torres. Señoría. Buenas noches. Su voz, cargada de una reverencia genuina e inequívoca, resonó en el silencio. No tenía ni idea de que la encontraría en este evento. Ni en mis sueños más locos habría imaginado que era usted compañera de instituto de mi mujer. Le pido disculpas por no haberla reconocido antes. Es un verdadero honor. Mateo permaneció inclinado, esperando a que Isabel dijera algo antes de enderezarse. Su actitud extremadamente formal y deferente demostraba sin lugar a dudas la enorme consideración y respeto que sentía por ella. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. No se oía ni una respiración. El murmullo de antes se había desvanecido como por arte de magia. Las antiguas alumnas parpadeaban, incapaces de creer lo que veían. Sus miradas iban del fiscal inclinado a la tranquila Isabel, y de ahí al rostro lívido y descompuesto de Sofía. Magistrada Torres. Esas dos palabras golpearon la mente de todas las presentes como un martillo. La mujer a la que acababan de despreciar, la que trabajaba en una pequeña empresa, la que había soportado estoicamente las humillaciones de Sofía. ¿Era una jueza de la audiencia provincial? ¿Una magistrada? La más afectada, sin duda, fue Sofía. Miraba alternativamente a su marido y a Isabel, abriendo y cerrando la boca sin poder emitir sonido alguno. Su rostro, blanco como el papel, parecía el de un fantasma. Todas las burlas y humillaciones que había proferido minutos antes se convirtieron en afilados fragmentos de cristal que se le clavaban en el corazón. El arma más poderosa que poseía, el estatus de su marido, se había vuelto contra ella, convirtiéndose en la daga que la apuñalaba. Levántese, por favor, fiscal. Yo también estoy sorprendida, dijo Isabel, invitando a Mateo a incorporarse. En el momento en que él se enderezó, el tiempo pareció reanudarse. Y con él, la actitud de las demás cambió en 180 grados. Las mismas que hasta hacía un momento la ignoraban o se reían de ella, ahora se arremolinaban a su alrededor como un enjambre. Isabel, querida. ¿No nos dijiste que eras magistrada? ¡Qué discreta! Señoría, qué increíble. Tener una figura como usted en nuestra promoción es un orgullo. Magistrada, espero no haberla ofendido antes con mi comportamiento. No sabía quién era usted. Sus voces estaban impregnadas de una adulación pegajosa y servil. El trato que le dispensaban a la magistrada Torres era radicalmente opuesto al que le habían dado a la funcionaria Isabel. Isabel observó sus rostros hipócritas en silencio. Sintió una punzada de asco, pero no lo demostró. Era simplemente la cruda naturaleza humana. Mateo, ajeno a la tensión que se había vivido, continuó con sus elogios. Cariño, ¿no te das cuenta? Tu amiga no es una jueza cualquiera. La magistrada Torres es una de las figuras más respetadas de la judicatura. Es famosa por sus sentencias, especialmente en casos que afectan a los más vulnerables. Sus resoluciones son tan brillantes y a la vez tan humanas, que entre los fiscales nos las pasamos para estudiarlas. Los elogios del marido fueron el golpe de gracia para Sofía. Estaba recibiendo la confirmación delante de todas de que la persona a la que había pisoteado era, en realidad, una figura a la que su propio marido admiraba profundamente. De hecho, ahora que lo pienso, tuve el placer de escucharla en un seminario del Consejo General del Poder Judicial. Su ponencia fue magistral. Quise acercarme a saludarla, pero estaba rodeada de tanta gente. Cada palabra de admiración sincera de Mateo era un nuevo puñal en el pecho de Sofía. Deseó que la tierra se la tragara. Todo había terminado. Su castillo de naipes, su orgullo de ser la mujer del fiscal, se había derrumbado estrepitosamente. Sofía, sin fuerzas para seguir soportándolo, se acercó a Isabel tambaleándose. Con la cabeza gacha, incapaz de mirarla a los ojos, sus hombros temblaban. Y Isabel, su voz era un susurro roto. Lo siento mucho. No sabía que eras jueza.
He sido una imbécil. Perdóname. No era una disculpa nacida del arrepentimiento, sino una rendición humillante para salvar su propio pellejo. Seguía pidiendo perdón a la magistrada Torres, no a su antigua compañera de clase. Isabel contempló a la mujer hundida frente a ella. Más que la euforia de la victoria, sintió una profunda mezcla de compasión y amargura. Aquel despojo era el final de la reina que una vez la había atormentado. Sofía, dijo Isabel en voz baja. En su tono no había desprecio, ni burla, ni la arrogancia del vencedor. Solo el peso tranquilo y firme de la verdad. La razón por la que deberías disculparte no es porque yo sea jueza. Aunque siguiera siendo una empleada anónima, no tenías derecho a tratarme así. Ni a mí, ni a nadie. Isabel desvió la mirada de Sofía y la posó en las otras compañeras que escuchaban atentamente. El valor de una persona no lo determina su trabajo o su dinero. Se determina por el corazón con el que vive y por cómo trata a los demás. La verdadera fortaleza no consiste en demostrar que estás por encima de nadie. Consiste en no perder la dignidad como ser humano en ninguna circunstancia. Esa es la verdadera fuerza. Sus palabras resonaron en el salón como el tañido de una campana. Había completado su venganza, pero de una manera mucho más elegante y poderosa de lo que nadie podría haber imaginado. Como si nada hubiera pasado, Isabel volvió a su sitio y terminó el postre. Luego se levantó tranquilamente y se despidió de los organizadores. Me lo he pasado muy bien. Me voy ya. Mateo Rivas se apresuró a su lado. Señoría, permítame que la acompañe. Como si escoltara a una personalidad, la acompañó hasta la salida. La imagen de él, sosteniendo la puerta abierta hasta que Isabel salió del salón, fue el epílogo perfecto de la noche. Isabel se marchó con pasos tranquilos y elegantes, sin dirigir una sola mirada arrogante a nadie. Tras su partida, en el salón solo quedó un silencio incómodo y pesado. La figura patética de Sofía, abandonada incluso por su marido, y los rostros avergonzados de sus compañeras, llenaban el espacio. La reunión, 30 años después, había terminado como una cruel tragicomedia. De vuelta a casa en el coche, Isabel sintió una inmensa ligereza. No era la euforia de la venganza, sino la paz de quien finalmente se ha liberado de una pesada carga. La mayor victoria de esa noche no había sido la rendición de Sofía ni la adulación de las demás. Había sido la confirmación de su propia fortaleza interior, la certeza de poder mantenerse firme en cualquier situación. El coraje de controlar su ira ante la humillación y defender sus convicciones. La entereza para no volverse arrogante tras la revelación de su estatus. Esa era la verdadera fortaleza que 30 años de lucha le habían regalado. Comprendió que la verdadera victoria no consiste en aplastar a los demás, sino en abrazar con ternura a la niña herida que fuiste, en afirmar con orgullo a la mujer que eres hoy, y en tratar a los demás sin prejuicios. El paisaje nocturno de Madrid, a través de la ventanilla, le pareció más hermoso que nunca. Como una flor de escarcha que finalmente brota tras un invierno largo y cruel, en el corazón de Isabel florecía una flor tardía pero hermosa. Su nombre era autoestima. El respeto y el amor por una misma. Con eso estaba segura, ninguna tormenta futura podría volver a doblegarla. Una sonrisa